Cinefilia, un programa dedicado al séptimo arte. Comenzamos. Todas las voces. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez en este programa Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Y yo soy Artemisa Moncada. Y bueno, aquí vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de el cine cómico, lo que corresponde a la era muda. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.conexionveracruz.com.mx y en www.conexionenred.com.mx. Además, bueno, nos mandamos saludos a la gente de Álamo que nos escucha en La Voz de la Huasteca a través del 90.7 de FM, a la gente de Papantla en La Voz del Totonacapan en el 90.3 de FM y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca en el 93.7 de FM. Les recordamos las redes sociales de Conexión Veracruz en Facebook y Twitter, es @ConexionB y Conexión Veracruz Radio, así como el teléfono en cabina que es LADA 228 y es 237-0000. En esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar, Artemisa, acerca de el cine cómico, la era muda, como ya dijimos. Así es. Acerca de su desarrollo, etcétera. Primero deberíamos definir qué es una comedia cinematográfica. Una comedia cinematográfica es una película con situaciones de humor que intentan provocar la risa de la audiencia. El cine cómico por eso siempre se va a caracterizar por la inclusión de gags, de chistes, de bromas, tanto visuales como verbales. No olvidemos que esto tiene su origen en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, y su primera base cómica estaba en el burlesque y el llamado humor slapstick. Bueno, pero ¿qué es el burlesque? El burlesque es un trabajo literario o dramático que se enfoca en la ridiculización de un tema. El término es frecuentemente utilizado para referirse al tipo de espectáculo que tiene mucho el formato del teatro de variedades, el cual se enfoca en la comedia y en la presentación de diversas rutinas artísticas, surgido durante el siglo XIX como evolución del burlesque literario. En las filmaciones de Georges Méliès podemos ver elementos de comedia, aunque la trama no iba por ahí, pero tenía sus elementos cómicos. Así es, Méliès no quería realmente producir comedias, pero bueno, sus filmaciones tenían todos estos elementos que movían, o al menos ahora mueven a risa, aunque en su momento también tenía estas características. Y desde un principio se creaban películas en las que se mostraban imágenes que alegraban o hacían reír al espectador, aún en esta época que, como ya dije, era la del cine mudo, el cine silente. Casi en su totalidad eran de producción estadounidense. Y bueno, pues usaban persecuciones, golpes, caídas, la sorpresa de los personajes, y de esta manera conseguían hacerlos reír. Era un cine pues lleno de pastelazos, de choques de automóviles, de cientos de situaciones insólitas que buscaban asombrar a los espectadores, y por supuesto las famosas rapidísimas persecuciones policiales que hasta la fecha perviven, aunque ahora en el cine de acción. Sí, ahora eso ya no causa tanta... Sí, ya no es tan gracioso. Bueno, ahí se crearon los prototipos de lo que luego iba a ser todo el cine de comedia. Bueno, y los tipos de comedia que se desarrollaron fueron la comedia romántica o de enredo amoroso, que es como lo que hoy en día sigue siendo como... Las girlies. Sí, eso creo que la chick flicks, que le Así llaman en Estados Unidos. La comedia burlesca, como lo mencionaba anteriormente, la comedia negra, que no sé tú, pero esa es como de las que más me gustan a mí. Sí, a mí también, y que actualmente pues, tiene su mejor época, creo. Pues es que también se requiere cierto feeling o algo para poder percibir el humor negro en una película. Así también es. Aunque luego lo cataloguen como otra cosa. La comedia sofisticada, la cual aborda la psicología de los personajes. Me parece que Woody Allen cae mucho en esto, ¿no? En eso pensaba, sí, precisamente en Woody Allen.
Yo creo que lo podríamos encasillar aquí. Parodias, que es muy fácil de percibirlas, sí. que son estas imitaciones burlescas de situaciones o películas anteriores. Claro. Que casi siempre deriva así, ¿no? Está la obra literaria, después se hace una película, una serie, y ya cae en la parodia. Así es. En la televisión. La burla de la... Y evidentemente ya tiene poco o nada de lo que era en esencia. La comedia animada o el cartoon, que es muy fácil reconocer. Claro. Y en el medio televisivo, las variantes más frecuentes son la comedia de situación, la sitcom, como puede ser Friends. Hoy en día podemos catalogarlas, ¿no? Sí. Friends, How I Met, y la comedia en vivo, los stand-up tan famosos que están ahorita, y la telecomedia en general. La comedia de situación es el producto más popular en el formato de telecomedia. Se diseñó como subgénero en la década de 1950 con el auge de la televisión después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, la tele que empezó a ser el electrodoméstico favorito de las familias. Pero bueno, recordemos también que en su origen la comedia en el cine silente recurrió al famoso humor slapstick. ¿Qué es el humor slapstick? Vamos a hablar un poco de esto. Lo podríamos traducir como... Bueno, se traduce como payasadas, bufonadas, aunque en realidad hace alusión a slap, a la bofetada. Quiere decir el humor de bofetadas, el humor de golpes. Y bueno, está englobando todo lo que son las acciones de violencia física exagerada, que no derivan en consecuencias reales de dolor, como sería en un drama o en una película de guerra o de terror. Es una forma bulliciosa de comedia. Y bueno, basa su atractivo en eso, en el dolor, en los golpes, en la farsa, en las bromas practicadas con humor crudo que crean un efecto cómico y exceden generalmente los límites del sentido común. Este humor slapstick es, uno de los primeros enfoques que tuvo el cine y sobre todo se conserva actualmente en la animación. Pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Se originó en Estados Unidos, que ama este tipo de humor, el humor, Así es, sí. El humor físico, sí, que hasta la fecha lo seguimos viendo. Pervive todavía. Y bueno, marcó toda la producción fílmica y televisiva durante más de 50 años, toda la primera mitad del siglo XX. Explotaron excesivamente la comedia física, como el famoso pastelazo, del que hablábamos hace un momento, o golpear a un personaje con una sartén, o cuando cae un piano y aplasta a alguien. Esto es el slapstick. Como decía, es una contracción de las palabras en inglés slap, que es bofetada, y stick, que es palo, o sea, un golpe o una bofetada con un palo. Se originó en la comedia del arte italiano en el periodo renacentista, donde las rutinas cómicas iban acompañadas de música, danza, etcétera, y también comedia física, y empezó. Y luego se perfeccionó con el teatro de variedades, como el minstrel, el burlesque, el vodevil, la pantomima británica, el music hall, etcétera, que eran obras vulgares, y por eso incluían la comedia física, porque bueno, el slapstick finalmente es un tipo de humor vulgar, es facilón, es recurrir a la risa fácil. Recuerdo, por ejemplo, que en la primera obra de cine cómico, bueno, de hecho la primera comedia del cine, que fue Regador Regado, de los hermanos Lumière, que data de 1895, habla sobre un jardinero al cual molesta a un joven que está pisándole la manguera con la que está regando las plantas, y este jardinero se moja cuando inspecciona el agujero de la manguera, cuando el niño deja de pisarla. Esto sería el primer ejemplo de humor slapstick en la primera comedia del cine. Eso hasta lo podemos ver en Los Simpson, en todo caricaturas actuales, ¿no? Claro. En El Chavo del Ocho, etcétera. Bueno, pues el slapstick, el cine tal cual, se desarrolla en 1910 a 1930 y tiene como mayores exponentes a Charles Chaplin, Buster Keaton, Fatty Arbuckle, Harold Lloyd y Mark Sennett. El cine slapstick se desarrolla principalmente en Estados Unidos, como lo habíamos mencionado, y es determinante para la conformación del humor estadounidense, que se cristalizó con estos exponentes, con esta comedia física como Laurel y Hardy, Los Tres Chiflados y Los Hermanos Marx.
En la animación, el slapstick formó parte de la producción de cortometrajes animados entre los años de 1910 y 1940. Diversos estudios produjeron cortos animados que incluían este humor, mostrando un tipo de violencia exagerada sin consecuencias reales. Entre los años de 1920 aparecieron diversos personajes clásicos que formaron parte de los cortos animados con estas características como Popeye y los Looney Tunes, Tom y Jerry, etcétera, ¿no? Así es, todos los clásicos. Que de hecho pues ya no son lo que eran antes, porque precisamente ya la sociedad ha ido como un poco censurando este tipo de violencia, ¿no? Sí, sí, sí. En las primeras animaciones fue común acompañar las acciones de estos personajes con música o sonidos musicales para darle aún más el tono exagerado o cómico de la trama, y es un proceso conocido como Mickey Musing. Esto era como, no sé, por ejemplo, que estuviera cayendo alguien de las escaleras y se escuchaba el piano, o alguien que está queriendo pasar silenciosamente para espantar al otro y se escucha un trombón, etcétera, ¿no? Era para hacer más estruendoso la situación. Mickey Mousing eran entonces. Sí, así es. El pensamiento surgido de slapstick animado derivó de una exageración o aumento del nivel de la violencia, por lo que se convirtió en algo frecuente, esto que mencionábamos, sin consecuencias mortales, como puede ser el detonar una escopeta enfrente de alguien o golpearlo con un martillo, o lo que vemos en los Looney Tunes, ¿no? De Bugs Bunny haciendo que el cazador siempre se esté tirando balazos como si fueran nada más cortinas de humo, ¿no? Sí, sí, sí. Los recursos, como menciono, son esos: el golpear a otro con diferentes elementos, dejar caer algo, que un tren lo arrolle, cortar una sierra, cortar con una sierra al personaje, porque eran caricaturas. Claro. Esto me gusta mucho verlo en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ah, sí, sí. Porque lo vemos mucho, ¿no? De que matar a una caricatura es imposible. Claro. Al menos eso pensábamos. Bueno, también en el origen de la comedia, del cine comedia, estuvo la comedia costumbrista italiana, que creó todo un género con influencias de Estados Unidos y de Francia. También en España ocurrió lo mismo. Estos países europeos casi no se mencionan, casi siempre estamos pensando en el cine de Hollywood, pero en Italia, España y Francia también hubo cintas mudas cómicas. En España estaba, por ejemplo, las que hacía Benito Perojo, donde incluía una zarzuela, eran comedias de folclore popular, y cuando llegó el cine sonoro, bueno, la comedia musical española fue un éxito y marcó el cine de ese país durante muchas décadas. Benito Perojo fue un actor y productor que realizó, por ejemplo, Cómo se hace un periódico, que era una película de comedia muda, e intentó imitar a Charlotte, al personaje de Charles Chaplin, y le puso a su personaje Peladilla. Este personaje, bueno, le dio gran fama y protagonizó varios largometrajes y cortometrajes también. Claro que como era un personaje folclórico, al pueblo le encantaba, pero a los intelectuales no. Incluso Luis Buñuel y otros de la generación del 27 lo criticaban y hablaban del perojismo, que era, decían ellos, uno de los males endémicos del cine español. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos ahora para seguir hablando de cine cómico en la época del cine mudo. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 6:20. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Pues estamos aquí de regreso en Cinefilia, pasión por el cine. En esta ocasión estamos platicando acerca del cine cómico en la época del cine mudo.
Y bueno, como les decía, en España hubo también cine silente de temas cómicos, y otro tanto ocurrió en Argentina, donde el género del grotesco se inició a finales del 19 con el circo criollo de los hermanos Podestá. Ahí estaba un payaso que se llamaba José Podestá, a quien le decían Pepino el 88. Y bueno, en esa compañía... ¿Quién sabe por qué, no? ¿Quién sabe? No quiero saberlo. Y en esa compañía también estaba Olinda Bozán, quien entró como actriz en el cine mudo argentino allá por 1910 y filmó 4 películas de tono gauchesco, junto con el payaso Pepino y con Florencio Parravicini. También había un grupo de coristas que les decían las Bataclanas y que inauguraron ya lo que sería el cine cómico sonoro allá por 1933. Este género de lo grotesco pues tuvo muchas producciones, sobre todo en la década del 30 al 50. Ya regresando un poco a lo que es el cine en inglés, no podemos dejar de mencionar a Mack Sennett, quien sería uno de los innovadores de la comedia cinematográfica slapstick, y que se le reconoció muchas veces como el rey de la comedia. Él vivía en Nueva York, fue cantante, fue bailarín, fue payaso, actor, y de ahí brincó a ser director para la compañía Biograph y fundó Keystone Studios en Los Ángeles en 1912. Por cierto, este edificio de Keystone Studios es el único que se conserva de los orígenes del cine, de los que eran totalmente cerrados. Otros actores que estuvieron con él, con Mack Sennett, que iniciaron sus carreras, fueron Mabel Normand, por ejemplo, Charles Chaplin, Gloria Swanson, Bing Crosby. Todos ellos estuvieron bajo su sombra y bajo su apoyo. Él hacía comedias que eran famosas porque incluía las carreras de coches que mencionábamos hace un momento, Artemisa, y sobre todo las batallas de pasteles. Su primera actriz era Mabel Normand, quien fue una gran estrella del cine silente y con la cual por supuesto tuvo una tormentosa relación personal. También incluía un conjunto de chicas, igual que en el cine argentino, aunque acá se llamaban las Sennett Bathing Beauties, las bellezas bañistas de Sennett. Sennett también creó las Kid Comedies, que son antecesoras de las películas de La Pandilla que ahora vemos. Y bueno, por desgracia, muchas de sus películas las heredó Warner Brothers. ¿Por qué digo que por desgracia? Porque esta compañía, cuando le faltaba espacio en sus almacenes, decidió destruir todas sus películas. Entonces, la gran mayoría de las películas de Mack Sennett se perdieron, sobre todo las de su periodo más productivo. Además que luego no tenían como mucho conocimiento del cuidado que requerían, ¿no? Claro, y como... estar en bodega toda húmeda. Exacto, porque recuerdan en el programa anterior hablábamos de esta situación, de que las primeras películas mudas que se filmaban en celuloide eran altamente inflamables, además se destruían con mucha facilidad, como dices, por la humedad, y que todas las compañías decidieron hacer espacios almacenes destruyéndolas. Entonces el 80%, decíamos en el programa anterior, el 80% de la producción de cine mudo fue destruida. Solo nos queda el 20%. En fin, terminando con el asunto de Sennett, él, bueno, tuvo una mala transición del cine mudo al cine sonoro. Se aferraba a técnicas obsoletas y bueno, sus películas empezaron a ser pasadas de moda y se consideraban incluso pintorescas. Y no pudo volver por esto al mercado cinematográfico. Tampoco sobrevivió su estudio de la Gran Depresión y se murió en Los Ángeles el 5 de noviembre de 1960, solo y triste. No, eso suena muy, muy, muy trágico. Bueno, ahora toca el turno de Charles Spencer Chaplin, mejor conocido como Charles Chaplin. ¿Qué no fue este hombre? Actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor británico. Y le gustaba cantar con sus amigos por las noches, ¿no? Así es. Adquirió popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlotte. A partir de entonces se le considera un símbolo del humorismo y del cine mudo. Para el final de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos en la cinematografía mundial. Imagínate, ya era así de que básicamente mencionaban a un humorista y te acordabas del bigotín. Sí, ya era una estrella. Yo creo que lo más importante de aquí es que trascendía a nivel mundial porque no había diálogos. Claro. Había los intertítulos, como lo habíamos comentado en el programa anterior.
Sus padres también estuvieron relacionados con el mundo del espectáculo, especialmente con el género del music hall. Chaplin debutó a la edad de 5 años cuando reemplazó a su madre en una actuación. Para 1912 ya había actuado con la compañía teatral de Fred Karno, con quien recorrió diversos países. Su personaje Charlotte debutó en 1914 en la película Ganándose el pan y durante ese año rodó 35 cortometrajes. Eso. Evidentemente costaba menos, supongo, Claro. porque ahorita, hoy en día, hacer un cortometraje cuesta bastante. Muchísimo. Entre ellos, Todo por un paraguas, Charlotte en el baile y Charlotte y el fuego. Sin embargo, las películas más destacadas de Chaplin fueron La Quimera del Oro, en 1925, Luces de la Ciudad, 1931, Tiempos Modernos, que creo que es como la más sonada, Claro, tiempos modernos. de 1936, y pues por supuesto El Gran Dictador de 1940. Sus técnicas al momento de filmar, pues como mencionábamos, era el slapstick, la mímica y demás rutinas de comedia visual. Desde mediados de la década de 1910 dirigió la mayoría de sus películas. Para 1916 también se encargó de la producción y desde 1918 compuso música para sus producciones. En 1919, en colaboración con Douglas Fairbanks, David Bark Griffin y Mary Pickford, fundó la United Artists, que todavía funciona como productora. Así es. A lo largo de su vida, Chaplin recibió múltiples reconocimientos y nominaciones. Estuvo casado en 4 ocasiones con Mildred Harris, Lita Gray, Paulette Goddard y Una O'Neill, y fue amante de al menos otras 8 actrices de la época. O sea, Era una máquina de amor. tenía para dar. 3 de sus hijos, Josephine, Sidney y Geraldine, que es esta actriz, quienes han visto Doctor Zhivago, sale ella ahí, al Así igual es. que, creo que fue la que salió en El Cisne Negro, ¿no? O tal vez No recuerdo si era en el cine negro. tendría pero- que hacer memoria, la que interpreta a la mamá. No, ya estaría demasiado vieja, ¿no? Bueno, esas divagaciones Sí, no, mentales creo que que no, tiene sí. uno. En 1952, tras una serie de problemas políticos que lo involucraban con el comunismo y con la realización de actividades antiestadounidenses, debió exiliarse en Suiza, donde pasó el resto de su vida. Recibió el premio Oscar honorífico en 1928 y 1972. Fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948. Fue nombrado caballero comendador de la Orden del Imperio Británico en 1975 y se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood en 1970. Falleció un día muy, muy celebrado, el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1977. Y bueno, pues está también esa famosa película biográfica de Chaplin, que tiene como protagonista a Robert Downey Jr. Ah, claro, sí, Sí, donde Chaplin. recibió el Oscar por mejor actuación. Sí, el cine, hablando del cine. Pensé que ibas a comentar que en la película del chico, Ajá. el que le hace del chico es el tío Lucas, que Es es, cierto, el actor que cierto. vemos interpretando. Claro, que estamos hablando de la serie, la que era en Sí. blanco y negro, Los Locos Adams. En efecto, el chico, el que sale con Chaplin, es el tío Lucas de la serie Los Locos Adams, que ya no se parecen nada, por supuesto. No, bueno, se le cayó el pelo por alguna Se razón. cayó el pelo y se puso gordo. Sí. Y como 40 años más, ¿no? Sí, esto que mencionabas de Chaplin acerca de sus problemas con el Comité de Actividades Antiamericanas, antiestadounidenses, y bueno, las tragedias de otros, me recuerda mucho a un personaje muy poco conocido, que casi nadie ha escuchado hablar de él, pero que fue muy importante en su momento, que es Roscoe Fatty Arbuckle. ¿Quién es este hombre? Bueno, él adoptó el apodo de Fatty, o sea, era el gordito, a pesar de que solo lo usaba profesionalmente porque le chocaba. Él, por supuesto, era un actor muy obeso, pero fue uno de los más populares de su época. Incluso, a pesar de su obesidad, era increíblemente ágil y gozaba de un gran dominio de su gran físico. Él también, por supuesto, era cómico y realizó muchos gags visuales, sobre todo escenas de persecución. Pero ¿por qué se le recuerda? En primer lugar, porque fue el creador del pastelazo.
el gran cliché de la historia de la comedia muda. Un minuto de silencio por todos esos pasteles fallecidos. Sí, es el gran asesino de pasteles. Pero además, según cuenta la leyenda, Fatih Erkoğlu creó este gag después de que se encontró con el ejército de Pancho Villa en Río Grande, cuando estaba actuando en El Paso, Texas. Bueno, esa historia nos dice que Fatih Erkoğlu estaba en un picnic cerca del río cuando él y sus amigos vieron a los hombres de Pancho Villa en la otra orilla. Entonces empezaron a aventar frutas de uno a otro lado del río. Entre ellos empezaron a aventar frutas. Y el gran momento fue cuando Fatih le pegó a uno de los dorados de Villa con un manojo de plátanos en la cara. Entonces Pancho Villa se empezó a reír muchísimo. Esto le dio a Fatih la idea de que podía utilizar ese recurso en el cine mudo. Y bueno, como no quería usar plátanos, usó pasteles, que era algo muy suave y fácil de utilizar, y que además dejaba toda esta masa pegajosa que hacía lucir aún más gracioso a aquella víctima del pastelazo. Ese fue el primer punto que hizo célebre a Fatih. Otro es que Fatih Erkoğlu le dio su primera oportunidad a otro gran cómico que fue Buster Keaton. Él le abrió las puertas de Hollywood en un corto que se llamaba The Butcher Boy en 1917, y los dos cómicos se volvieron grandes amigos. De hecho, en su autobiografía, Buster Keaton lo describió como un hombre de naturaleza bromista y artífice de elaborados gags. En la cima de su carrera, en su mejor momento, Fatih Erkoğlu llegó a cobrar $1 millón al año, que era el mayor sueldo que se le había pagado a un actor. No, bueno, y aparte en la época. Sí, o sea, eso era una fortuna. Pero como todas estas historias de Hollywood, por supuesto Fatih también tuvo una caída, y una caída terrible. De hecho, su historia está considerada por los historiadores, su biografía está considerada por historiadores del cine como una de las grandes tragedias de Hollywood. Todo empezó el 3 de septiembre de 1921, cuando Fatih Erkoğlu, que además era muy reventado, decidió tomarse un descanso y se fue a San Francisco con unos amigos, entre ellos Lowell Sherman y Fred Fishback, también actores. Se fueron al Hotel San Francis y decidieron dar una gran fiesta. Invitaron a varias chicas, Erkoğlu se llevó un gramófono, discos, muchísima ginebra y whisky. En los años, recordemos, en que estaba la prohibición en Estados Unidos. Total, esta fiesta duró 48 horas. El problema no fue ese, sino que llegó una aspirante actriz de 26 años que se llamaba Virginia Rape. Llegó, Fatih la recibió en pijama, pero un rato después, Rape cayó en coma, la fue a ver un médico, dijo que estaba borracha, pero como seguía sin recuperarse y se veía muy mal, se llevaron al hospital y 3 días después se murió de peritonitis. ¿Qué pasó? Bueno, tenía perforada la vejiga. Entonces comenzó la persecución de Fatih Erkoğlu porque se dijo que él la había violado en uno de los cuartos de esta habitación del hotel, que incluso le había fracturado la columna vertebral con sus 120 kilos de peso, que la había partido en dos. Válgame. Una amiga de la actriz dijo que la había violado con una botella de Coca-Cola o con un trozo de hielo. Total, lo detuvieron, hubo un juicio que fue un escándalo en su época. Incluso William Randolph Hearst, que era el gran magnate de los periódicos, no dudó en acusarlo y en juzgarlo y en sentenciarlo y decir que él era culpable. Esto destruyó la carrera de Fatih. Finalmente lo declararon no culpable. Se supo también que Virginia había contagiado de sífilis a un montón de trabajadores de los estudios, etcétera, y que había tenido muchos abortos. Pero bueno, el 12 de abril lo declararon no culpable, pero destruyeron con este escándalo su carrera y su vida. Ya nadie volvió a darle trabajo, se prohibió que se proyectaran sus películas, y él, estuvo años sin poder laborar, hasta que, le volvieron a dar trabajo en Europa, etcétera, y finalmente también en Hollywood. El 29 de junio de 1933 por fin pudo volver a firmar un contrato. Dijo que era el día más feliz de su vida y unas horas después murió en su departamento.
Para entonces ya había caído en el alcoholismo, estaba muy, muy enfermo, y Buster Keaton dijo que había muerto porque le habían roto el corazón. La máquina hollywoodense se la había roto. ¿A qué edad falleció? A los 46 años, era muy joven, tenía 46 años. Lo incineraron y sus cenizas las dispersaron en el Océano Pacífico. Esta es una de las historias más trágicas de Hollywood y de un personaje que fue olvidado y del que apenas se están relanzando en DVD sus películas. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para hablar precisamente de Buster Keaton. Estamos aquí en Cinefilia, pasión por el cine. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 6:40. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Pues gracias por seguir con nosotros aquí en otra emisión de Cinefilia, pasión por el cine. Les recordamos que estamos hablando acerca de cine mudo en su etapa silente y en blanco y negro. De cine cómico, perdón. Sí, la comedia en el cine mudo. Comedia. Y otro de los exponentes del slapstick, como habíamos mencionado anteriormente, es Buster Keaton, el ilusionista Houdini, que era colaborador de su padre, fue el que le puso este apodo al ver que se había caído de las escaleras cuando tenía 3 años y que no se había hecho daño. Vaya, desde ahí ya se veía venir todas las tragedias físicas a la que iba a ser sometido. Sí. Debutó en los escenarios en 1899, participando en el número de Music Hall de sus padres. A los 5 años, Buster ya se había convertido en la estrella del espectáculo familiar, que era bastante violento, ya que el padre no dudaba de lanzarlo al foso de la orquesta si hacía falta o emplearlo como escoba para limpiar el suelo. La sociedad neoyorquina, incluso, de protección a la infancia, Jerry Society, no veía con buenos ojos este espectáculo, por supuesto, y lo consideraba un caso más de explotación infantil que ponía en peligro a un niño. En 1902, sus representantes intentaron impedir las representaciones, recordando que no era legal que los niños de menos de 7 años de edad subieran a escena. Imagínate que fueran menores de 7 años, no. Pero los de 7 años, bueno, ya si lo ves... Eso ya aguantaban. Ya aguantaban vara, ¿no? Sí. Después acusaron de crueldad a su padre, a Joey Keaton, aunque inútilmente, no. Inclusive él mencionó que dudaba que intentaran salvar a algún otro niño o actor infantil con tanto ahínco como lo querían hacer con su pequeño Buster. Concluía reprochando a los que él llamaba fanáticos de la dulzura. Su indiferencia frente a los miles de niños errantes por las calles de Nueva York y que más que nada cómo trataba él a su hijo, derivó de que a los 8 años le dio un puñetazo mal calculado y lo dejó inconsciente durante 18 horas. En 1907, pues ya la Jerry Society ya consiguió su objetivo y el actor y sus padres quedan excluidos de los escenarios de Nueva York durante 2 años, lo que hizo que tuvieran que marcharse a Inglaterra de gira. En febrero de 1917, Buster decide marcharse solo a Nueva York. En la calle conoció al actor cómico holandés Lou Anger, quien dirigía los estudios Comic Film Corporation, creados en 1916 por el productor Joseph Shane para Roscoe Fatty Arbuckle, como lo mencionamos. Fue la anterior que mencionamos. Unos días después, Buster Keaton rodó su primera película al lado de Arbuckle, de Fatty. Entre los años de 1920 y 1928, Keaton rodó 11 largometrajes y 19 cortos. Sus rodajes eran muy caros, pues podía pedir desde una antigua locomotora a un transatlántico. Después de eso, pues ya no volvió a ser el operador creativo de sus propias películas. No. Pues andaba pidiendo las perlas de la Virgen para
para hacerlas, y protagonizó una serie de comedias que lo catapultaron a la fama, incluyendo La Mudanza, La Casa Eléctrica y El Gran Espectáculo. Se convirtió en uno de los comediantes más famosos del mundo. Su popularidad fue oscurecida solamente por el éxito de Harold Lloyd o de Charlie Chaplin, aunque mantuvo una relación cordial con ambos. Fue en esta época cuando modeló su personaje, un joven tragicómico que se enfrenta a las desgracias con una absoluta inexpresividad, lo que hizo que le bautizaran como Stone Face, cara de piedra. Prácticamente te puede pisotear y escupir la vida, pero tú estás inerte, ¿no? Claro. Impávido. Impávido. Se utilizaba mucho las acrobacias. Se negaba a usar dobles. Inclusive una ocasión cuando estaba grabando llegó a saltar desde una altura de 24 metros. Uf. En El Rostro Pálido fue la película, y en la película el moderno Sherlock Holmes se rompió el cuello en una escena de riesgo. Casi. El Maquinista del General, que fue una de sus grandes películas, es considerada hoy en día una obra maestra, pero en ese momento resultó un fracaso comercial. La cinta fue filmada en los bosques de Oregon, y al poner en marcha las locomotoras con leña provocaron un incendio forestal durante el rodaje. Fue todo un hito en efectos especiales de aquella época, porque se veía como una locomotora caía desde un puente hasta el barranco. Una de las películas que podemos ubicar es que Keaton, toda la producción de Keaton fue adquirida por la MGM en 1928, lo cual siempre lamentó no tener su producción. Lo obligaron a realizar una serie de películas junto a Jimmy Durante que tuvieron éxito, pero él pues, consideraba que eran de baja calidad. Tras ser forzado a entrar en el sistema de estudio, al cual nunca se adaptó, Keaton cayó en el alcoholismo. Su carrera se derrumbó en un pocos años y pasó gran parte de la década de 1930 oculto, trabajando para escribir pequeños gags de los hermanos Marx. Posteriormente se dedicó a hacer anuncios de televisión y espectáculos en directo. Eso hizo que se interesaran un poco más en sus películas, las antiguas, las que valían la pena por todo este esfuerzo. En su mayoría pues son obras maestras que fueron prácticamente ignoradas cuando se estrenaron. Una aparición especial en una película de esta época fue con el actor cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas en La Vuelta al Mundo en 80 días de Michael Anderson, donde hace el papel del jefe del tren. Es un claro homenaje a su recordada película El Maquinista de la General. En 1960 recibió un premio Oscar honorífico. Fue su última aparición en público, ya que él tenía ya una obsesión por estar en casa bebiendo, y al final, en su última aparición en público fue en el año de 1965 en el Festival de Cine de Venecia, cuando presentó lo que sería una de sus últimas películas, Film, dirigida por Alan Schneider. En esta ocasión protagonizó un drama por primera vez en su vida, recibiendo la ovación del público. Imagínate, sí. Es de los pocos comediantes que hicieron bien esa transición. Sí, que se fue por fin al drama desde la comedia. Otro gran comediante de la época del cine mudo es Max Linder, francés. Él nació en 1883. Fue un cómico de este país que previo al surgimiento de Charles Chaplin hizo su aparición en 1905. También fue el más famoso de Europa antes de la Primera Guerra. Él creó un personaje que era un hombre de aspecto distinguido, de vestimenta muy elegante, el cual le gustaban las mujeres. También supongo que siendo francés la seducía con más razón. Y llegó a ser el actor cinematográfico mejor pagado de Francia. Después se fue a la guerra, como a tantos más, sufrió los efectos del gas mostaza, quedó con secuelas físicas y emocionales, y se rumoraba que había muerto en las trincheras, lo cual causó histeria en el público, pero no era así. Regresó, se fue a Estados Unidos, pero allá, además de conocer a Charles Chaplin, que fue algo
muy bueno. Incluso Chaplin decía que Max Linder era su maestro, pero no consiguió el éxito que esperaba y tuvo que regresar a Francia. Luego volvió a Hollywood, protagonizó 3 largometrajes, pero era muy depresivo. Entonces se puso a consumir drogas. Y aquí hay otra de las grandes historias trágicas de Hollywood. Este actor francés hizo un pacto suicida con su esposa, la joven Jean Peters, y el 31 de octubre de 1925 él le abrió las venas a ella y después se las abrió a sí mismo. Es uno de los grandes actores del cine mudo. Bueno, también tenemos a Harry Langdon, nacido el 15 de junio de 1884 en Iowa. Es de los mejores actores de comedia de la época muda del cine. Protagonizó Trump, The Strong Man, incluida en la colección de la Biblioteca del Congreso de Washington, y Long Pants, o Pantalones Largos. Los 2 últimos fueron dirigidas por Frank Capra. Su carrera sufrió luego de un declive que nunca remontó, y terminó escribiendo gags para películas de Laurel y Hardy, El Gordo y el Flaco. Según Max Sennett, fue el mejor cómico de su tiempo, mejor aún que Chaplin. Otro grande fue Harold Lloyd, a quien no podemos dejar de mencionar. Él creó a este famoso personaje que era el hombre de las gafas. Hizo muchas películas en las cuales el hombre de las gafas tenía situaciones inesperadas que siempre tenían una vertiente romántica. También sufrió una gran tragedia. Un día que estaba filmando, tenía que hacer una escena en la que encendía un puro con la mecha de una bomba, pues que era de utilería. El fotógrafo que estaba tomando las placas se detuvo un momento, entonces Harold Lloyd alejó un momento la bomba y explotó, porque era una bomba real. Explotó dejándolo ciego y volándole los dedos de una de las manos. Unos meses después de estar en recuperación, consiguió volver a ver, aunque se quedó sin dedos, lo cual no le impidió que siguiera actuando y protagonizando cintas con su famoso personaje. Lloyd dio el salto de los cortometrajes a los largometrajes, además de incluir muchas escenas que ahora son emblemáticas. Por ejemplo, en su película Safety Last, El hombre mosca, está aquella famosa escena donde está escalando un muro, llega un reloj, se está cayendo y se agarra de la aguja y queda balanceándose por encima del abismo de la ciudad. Él llegó a decir que el público no quería comedias habladas, que las películas y las artes habladas eran artes diferentes. No pudo dar el brinco al cine sonoro, y bueno, se dedicó, una vez que tuvo su fortuna enorme, a criar perros, a jugar básquet y a comprar catálogos anuales de las discográficas o a redecorar su enorme mansión. Tuvo un hijo homosexual con el cual era muy, muy comprensivo, y con sus hijas no, a sus hijas les aplicaba el poder paterno y las reprimía enormemente. Harold Lloyd tuvo una popularidad que declinó, sus películas no se transmitían en televisión porque lo prohibió, y finalmente murió en Beverly Hills, California, el 8 de marzo del 71. Bueno, y por último tenemos El Gordo y el Flaco. Fue el nombre del famoso dúo de los cómicos Laurel y Hardy, formado por el estadounidense Oliver Hardy, el gordo, y el inglés Stan Laurel, el flaco. Su carrera como pareja se inició en el cine mudo en los años 20 y produjo hasta la segunda mitad del siglo XX. Hicieron su primer largometraje como protagonistas en Discúlpenos. Dado el éxito de esta película, la pareja decidió reducir el número de cortometrajes para concentrarse más en la realización de largometrajes. Con el clásico The Music Box de 1932 ganaron el premio Oscar al mejor cortometraje de comedia. El humor de Laurel y Hardy era por naturaleza el slapstick y el típico pastelazo, inclusive varias herramientas como una rutina súper famosa que es la conocida como Tit for Tat, esto por aquello, en que las peleas siempre eran con algún oponente. Él les quitaba algo, los destruía, y luego ellos se quedaban viendo y después ellos destruían otra cosa del enemigo, y así hasta terminar a tener un montón de destrucción entre enemigos, lo cual era como una
pues una situación casi burlesca de Así las es. situaciones mundiales. Claro. Y como todo comediante de esta época, terminaron mal. El gordo terminó más gordo, después bajó de peso, lo cual hizo que todo el mundo ya lo rechazara. Sí. El flaco se volvió alcohólico, ya no quería salir de su casa. Y pues vaya que han tenido bastantes finales trágicos, ¿no te parece, Carlos? Claro que sí, y bueno, pues se recluían en su casa, el gordo y el flaco. El flaco no fue al entierro del gordo. ¿Sí? Dijo que él iba a entender. Sí, él allá me está viendo y sabe que por qué no fui. Sí, y bueno, también se volvió el flaco un telespectador compulsivo, y cuando le dieron el Oscar, esto es una gran historia, él no quiso ir a la ceremonia a recibirlo, sino que se quedó a verlo en televisión en su casa. Válgame. O sea, era un telespectador compulsivo. Y bueno, estos han sido algunos, así a grandes rasgos, de los grandes personajes de la época del cine cómico mudo, que cambiaron para siempre la forma en que hemos visto las comedias. Ya en un programa futuro hablaremos de las siguientes etapas, ya del inicio del cine silente y del cine cómico y cómo ocurrió esto. Pero bueno, es asombroso que la tragedia siempre ha acompañado a los actores, sobre todo de esta etapa. De la comedia, aparte. Sí, ¿no? sí, de la comedia y del cine mudo, y sobre todo en Hollywood. Y bueno, pues vamos a despedir ya el programa. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook en www.facebook.com/lacinefilia. También estamos en Twitter con @lacinefilia, o nos pueden escribir a nuestro correo, que es lacinefiliacontacto@gmail.com. Recuerden escucharnos todos los jueves a partir de las 18 horas, las 6 de la tarde, a través de Conexión Veracruz Radio. Esto es Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa y nos estamos viendo por aquí el siguiente jueves. Muchas gracias. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Te invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Cinefilia, por Conexión Veracruz.